Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. ¿Cuánto dura usted bañándose? ¿Media hora? ¿Media hora bañándose? Sí. Unos 20 minutos. Por lo menos unos 20, 25 minutos. Bañándose. Lo aconsejable es bañarse entre 1 y 5 minutos. Dicen por ahí que alrededor de una canción. Una buena cantidad de usuarios todavía tiene actitudes al desperdicio. Por ejemplo, al jardín, a las plantas, ¿usted se la juega con manguera o cómo hace? Con manguera. 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 En verano. Un poquito, sí. Gente que nos dice que riega el jardín con la manguera y le preguntamos en la encuesta si utiliza un aspersor, Gerardo, que es la tecnología más sencilla, que es que simplemente, bueno, el agua se riega cuando efectivamente estamos, digamos, poniéndole agua a un arbolito, a una planta, y nos dice que no. Eso significa, por cada minuto que abrimos la llave y no somos conscientes de eso, tenemos alrededor de 16 litros de agua que se van por el caño. Desde acá se originó recientemente una investigación, una encuesta reveladora que nos desnuda a los costarricenses frente al recurso hídrico. En momentos en que falta mucho el agua, la gente, por ejemplo, riega el jardín con agua potable, la gente lava la ropa 3 o 4 veces a la semana. Eso nos retrata a dos costarricenses, el costarricense discursivo, ¿verdad? El de las ideas, el que dice, sí, yo cuido, sí, yo soy verde, sí, yo sé que es cambio climático, pero el costarricense de las prácticas. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Una Voz, donde semana a semana nos proponemos llevar temas de interés. Hoy vamos a hablar sobre uno que sabemos que le va a motivar, porque tiene que ver con agua, un recurso preciado, un recurso agotable y un recurso del cual hoy, a propósito del Niño, a propósito de afectaciones climáticas, hablamos todos los días. Nos encontramos gustosamente acá a las afueras del Centro Internacional de Política Económica, el CIMPE de la Universidad Nacional, y me acompaña Leiner Vargas, quien es académico e investigador de este centro. ¿Por qué estamos con Leiner y por qué estamos acá? Bueno, porque ellos son los responsables de una encuesta, de un estudio interesantísimo realizado a finales del año pasado, dado a conocer en este año, y que marcará sin duda pauta sobre los criterios que usted se pueda formar acerca del agua, de cómo disponemos de ella, cómo la administramos, cómo la usamos, qué pensamos los costarricenses sobre el recurso hídrico, y esperamos que sea de provecho el siguiente programa. Leiner, buenos días, bienvenido a Una Voz, un gusto tenerte por acá. No, el gusto es mío y pues agradecerles a quienes nos miran y nos escuchan la oportunidad de conversar de este tema. Leiner, digo aquí bien el nombre de la encuesta, Gestión y Uso del Agua Potable en los Hogares Costarricenses, fue elaborada por el proyecto Regulación, Innovación y Medio Ambiente, REINA, del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Básicamente, Leiner, cuando ustedes elaboraron esta encuesta, ¿cuál fue el objetivo, la meta que se propusieron? Sí, bueno, hemos venido trabajando en el proyecto REINA los sectores de infraestructura pública y cómo se aborda o cómo afecta la regulación la dinámica de comportamiento de los usuarios de esa infraestructura. Uno de los sectores más importantes, digamos, en materia de infraestructura pública es el que atiende los requerimientos de agua potable para la población. Y ese sector está regulado, la tarifa, los temas ambientales, toda la parte técnica. Entonces queríamos saber, desde la perspectiva del usuario, cuáles son las conductas que está motivando la regulación existente en el usuario, si está alterando su comportamiento favorable al medio ambiente, si está propiciando
innovación, cambio en conductas, o si por el contrario hay un retroceso en algunos de estos temas. Hay que entender que el agua es un recurso muy importante y que con el cambio de siglo han cambiado también un poco los requerimientos de la población y la dinámica que tiene la regulación del sector. El propósito era encontrar, digamos, esos factores que explican la conducta de los usuarios respecto a un recurso tan importante como el agua. Leiner, ustedes este estudio, esta investigación, ¿cuándo la desarrollaron? ¿Cómo definieron la muestra? En términos generales, ¿de qué herramientas se valieron o instrumentos para llegar a estos hallazgos? Sí, bueno, esta es una investigación que se realiza en el marco del proyecto Reina y nosotros tenemos una colaboración, en este caso con el IDESPO, para la selección de la muestra, que son un instituto especializado en encuestas en la Universidad Nacional, y ellos nos colaboraron con el diseño muestral. Teníamos que entrevistar un número de no menor a 1.500 usuarios y además en una muestra aleatoria seleccionada por ellos, pero que involucraba, digamos, una tarea mayúscula, ¿verdad? Porque es una encuesta que tiene representatividad a nivel nacional y obviamente entendiendo por esto que teníamos que entrevistar a personas en todo el territorio nacional y por eso se usó la muestra telefónica. Se seleccionaron aleatoriamente de acuerdo a las proporciones que tiene las distintas compañías telefónicas en el país. Los números de teléfono nos los dio el IDESPO y obviamente todo el material de apoyo, y con 18 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales a quienes les pagamos horas asistentes, logramos entre septiembre y noviembre capturar los datos o la información. ¿Por qué en esa época? Y eso es muy importante, porque si se va a hablar de agua, no puede hacerse en el momento que hay escasez, porque altera la conducta, la disposición e inclusive el recuerdo de las personas es muy vehemente, sobre todo porque es época seca y falta mucho el agua y pueden cambiar las respuestas. Entonces queríamos y es necesario hacer una encuesta de agua cuando no está faltando el agua. Y esa es una característica muy importante. El trabajo se hizo, se lograron 1.516 respuestas y bueno, muy contentos, muy satisfechos, pero eso nos llevó todo el mes final de diciembre, enero, en tabulación para de alguna manera tener lista la encuesta en este primer semestre y poder aportar en esta época que estamos teniendo los efectos del año del Niño. Leiner, ¿qué hallazgos se dieron? ¿A qué conclusiones arribaron? Que es riquísimo el estudio. Yo estuve en la encuesta hojeándola y definitivamente da no para uno, no sé para cuántos programas de Una Voz. Yo textualmente saqué por aquí un párrafo que me llamó poderosamente la atención, hablando sobre cosas que ustedes encontraron en la encuesta. Dice: a pesar de la existencia de conocimiento sobre medio ambiente y cambio climático, el costarricense tiene hábitos muy proclives al desperdicio del agua. El precio y los incentivos existentes no premian un ahorro del agua y su uso racional. Teniendo como punto de partida esto, Leiner, ¿qué sabor le deja un poco a nivel de hallazgos? Bueno, hay un hallazgo fundamental y es que lamentablemente encontramos una situación como de rezago en la conducta de los costarricenses en relación al uso del agua. Pareciera que todavía está muy presente aquella idea de que el agua es un recurso inagotable o que el agua es digamos un bien que es libre y que se puede usar a granel sin importar cuánto se use y cómo se use. Pareciera que el costarricense no ha cambiado todavía ese hábito y esa conducta o esa visión mental. Y entonces cuando le hablan de cambio climático lo asume como que digamos como que eso no está afectando realmente el ciclo hídrico. Y cuando abre la llave y ve que por la llave pasa agua y que hay suficiente, realmente no hay una conducta hacia el ahorro. Nosotros hicimos un cuestionario amplísimo, preguntamos de un lado cosas de medio ambiente, donde la gente dice estar consciente del fenómeno del cambio climático, pero cuando le preguntamos, por ejemplo, qué tipo de
tecnologías utiliza a la hora de bañarse, a la hora de usar el inodoro, a la hora de lavar los platos, a la hora de lavar su ropa, a la hora inclusive de regar su jardín, Gerardo, nos encontramos con que una buena cantidad de usuarios todavía tiene actitudes al desperdicio que son, digamos, como rezagos del siglo pasado. Y estamos viendo cómo se correlaciona eso con los precios y nos encontramos que hay, sobre todo en las empresas rurales, en las municipalidades y en los actores que administran el agua, digamos en marco de las asadas, personas que dicen que el agua es muy barata y entonces esa conducta de que el agua es muy barata tampoco ayuda a la hora del ahorro. Y cuando decimos que el agua es muy barata, es cierto que es muy barata. Resulta que el pago de una familia de un recibo de agua muchas veces no alcanza para comprar 2 o 3 botellas de agua embotellada. Claro, tampoco estamos diciendo que en esta condición económica nosotros apretemos la faja del usuario, pero tenemos que ser conscientes, entonces tenemos que llamar a otros mecanismos regulatorios para decirle a las personas que cuando no ahorran el agua en su casa le están quitando la oportunidad de tener agua potable a otro usuario. Y también hicimos preguntas muy valiosas en el ámbito del ahorro y de la relación de cuándo le falta el agua. Y resulta que inclusive en momentos en que falta mucho el agua, la gente, por ejemplo, riega el jardín con agua potable, la gente lava la ropa 3 o 4 veces a la semana o se baña más de 10 minutos en la ducha. Y a todos nos choca, siquiera pensarlo, pero yo creo que todos tenemos algún familiar o hijo o vecino o primo que le cuesta mucho salir del baño, ¿verdad? Nosotros tenemos el hábito de bañarnos por lo menos una vez al día. Lo aconsejable es bañarse entre 1 y 5 minutos. Dicen por ahí que alrededor de una canción, para los que usan la radio en el baño, es el momento razonable. 3, 4 minutos. Bueno, tenemos conductas de más de 10 minutos en el baño. 4 o 5 canciones a veces. Una canción. Exactamente. Pero cuando vemos cuánto se desperdicia por minuto adicional, o por ejemplo gente que se enjabona, ¿verdad?, con la llave abierta, o tan sencillo como el tener un aspersor en el baño que reduzca la cantidad de agua para que usted pueda tener la llave abierta, pero que sea un chorro mucho menos grande, un impacto mucho menor en el uso del agua. Leiner, es muy interesante porque eso nos retrata a dos costarricenses, el costarricense discursivo, ¿verdad? El de las ideas, el que dice, sí, yo cuido, sí, yo soy verde, sí, yo sé que es cambio climático, pero el costarricense de las prácticas cotidianas nos revela como dos caras de una moneda, Leiner. Sí, en esta investigación teníamos ya de partida algunas hipótesis. Ya encontrábamos que hay, digamos, como distintos niveles de relajación del costarricense respecto al medio ambiente, y uno de ellos es el discurso que tiene, por ejemplo, en relación con el tema ambiental, no lo asocia con el tema del ahorro de un recurso tan importante como el agua. Tenemos un maravilloso país que tiene abundancia de recursos hídricos en muchos ámbitos, ¿verdad? Nos han servido para lo hidroeléctrico, nos han servido inclusive para la actividad deportiva, nos han dado la posibilidad de tener agua muy barata, porque sobre todo cuando el agua es capturada en la fuente y no se necesita hacer un sistema de extracción, ¿verdad?, con una bomba, resulta muy barata, nada más es captarla y llevarla a la casa. Y hemos tenido épocas lluviosas donde hay abundancia del agua. Entonces, esa cultura país de tener un recurso en abundancia nos creó una conducta de desperdicio que hay que motivar al usuario, que hay que encontrar mecanismos para que el usuario efectivamente entienda que no es necesariamente por él, sino no es solo por ahorrarse unos 5 en la factura del agua, es también por el vecino, porque nuestros sistemas de agua, por ejemplo, tienen que las familias que están en la parte alta de la cuenca necesitan, por ejemplo, bombeo del agua, y si no hay presión en el sistema no les llega agua. Entonces tenemos, por ejemplo, que cerca de un 35% de las familias dicen carecer del agua en el verano.
tener periodos de época donde no les llega el agua potable. Sin embargo, se inyectan los recursos al sistema y es en el verano donde más se usa el agua. Encontramos ahí gente que nos dice que riega el jardín con la manguera y le preguntamos en la encuesta si utiliza un aspersor, Gerardo, que es la tecnología más sencilla, que es que simplemente, bueno, el agua se riega cuando efectivamente estamos, digamos, poniéndole agua a un arbolito, a una planta, y nos dice que no. Eso significa, por cada minuto que abrimos la llave y no somos conscientes de eso, tenemos alrededor de 16 litros de agua que se van por el caño. Entonces, yo diría que los resultados de esta encuesta son consistentes con esa actitud del costarricense de tener un discurso favorable al medio ambiente, pero una práctica cotidiana en donde se le olvida ese discurso y yo creo que es en buena hora que podamos hacer un llamado a través de los resultados del estudio y a través de la prensa, y en este caso con este programa, a que el costarricense sea más consciente del uso de un recurso tan importante como el agua. Leiner, con esta pregunta nos vamos a corte. Guanacaste y Limón son regiones particularmente llamativas en las que ustedes encuentran las mayores dificultades o problemas en acceso y calidad del agua. ¿Qué factores explican en estas provincias que se estén presentando estas situaciones? Bueno, en realidad en Limón es donde más problemas de acceso encontramos. Pareciera que Limón tiene un retroceso histórico en muchos ámbitos. Y este es un ámbito donde llama la atención, que es el lugar donde encontramos cerca de un 12% de la población sin acceso al agua potable, es decir, que tiene que buscar el agua potable de alguna manera, del río, de hacerse un tanque propio, de hacerse un sistema de agua propia. Esto es muy complejo porque el agua está asociada con la salud y entonces dificultades para tener agua potable van a ser marcadas por dificultades para acceder a indicadores sanos de salud, para tener de alguna manera otros bienes públicos, sociales importantísimos para la calidad de vida de las personas. En el caso de Guanacaste es un mix, porque la queja va más asociada a falta de líquido durante la época del verano o durante ciertos momentos del día, y también a algunos temas de contaminación del agua. En estas provincias hemos tenido problemas y bueno, la misma universidad ha marcado algunos derroteros sobre el tema de uso excesivo de pesticidas en algunas partes de la agricultura. En algunos momentos también los sistemas de canalización de agua no se hacen con el debido respaldo, digamos, para, por ejemplo, evitar lo que podría ser la inundación y el efecto de una inundación sobre un sistema de aguas terrible, ¿verdad? Porque completamente contamina los pozos. Y en estas regiones encontramos entonces doble queja por falta del agua y también por problemas de contaminación. Aquí un poco lo que encontramos es algo que en otras investigaciones se ha llamado el doble estado costarricense, y es que tenemos un estado que funciona bien en la meseta central, pero que cuando sale de la meseta deja de ser un estado eficiente y eficaz para resolverle al ciudadano. Ahí hay un tema pendiente. Yo creo que los costarricenses de las zonas alejadas del país están reclamando una mayor presencia de las instituciones en este ámbito, el AIA y las empresas, sobre todo asadas, que son las que están organizando el servicio público en estas regiones. Entonces, definitivamente tenemos dos Costa Ricas, la Costa Rica del Valle Central y la Costa Rica que está sobre todo en estas dos regiones, en la zona de Limón y en la zona de Guanacaste. Ustedes escuchan y ven a Leiner Vargas. Leiner es académico e investigador del Centro Internacional de Política Económica, CIMPE, Universidad Nacional, y está en Una Voz hoy con nosotros explicándonos detalles reveladores, conclusiones y hallazgos importantes de una reciente encuesta sobre gestión y uso del agua potable en hogares costarricenses. Venimos con más de este importante estudio después de la siguiente pausa. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía,
salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por premiarnos con su sintonía semana a semana acá en Una Voz a través de nuestras distintas plataformas y emisoras que transmiten el programa semanalmente. Un esfuerzo de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional por llevar cada 8 días temas de interés. Hoy estamos hablando sobre el agua. El Centro Internacional de Política Económica, el CIMPE de la Universidad Nacional, desarrolló una importante encuesta, gestión y uso del agua potable en hogares costarricenses. Una encuesta a finales del año pasado y que se da a conocer en este 2019 y que sabemos va a marcar la pauta institucionalmente hablando sobre las políticas que el país pueda tener en materia del recurso hídrico, porque da a conocer reveladores hallazgos y conclusiones. Hoy nos acompaña Leiner Vargas. Leiner lideró parte de esta encuesta y también es académico e investigador del CIMPE y por eso nos acompaña hoy para ir desmenuzando poco a poco esta importante encuesta e investigación. Leiner, ¿cuáles son las quejas más frecuentes de parte de los usuarios cuando ustedes realizaron la encuesta? Bueno, yo creo que la principal queja, digamos, además de quienes no tienen agua potable y que obviamente le piden al Estado y a las instituciones la oportunidad de tenerla, es la falta de continuidad en el servicio. Es decir, tenemos cerca de un 30% de la población que padece de escasez del recurso. Y esto puede ser escasez de un par de horas en el día, a como puede ser escasez por varios días continuos del servicio. Y hemos tenido hasta, como dicen, hasta en nuestra propia casa esa experiencia en los últimos meses. Efectivamente, el nivel de escasez es mayúsculo en la zona de Guanacaste, pero también es mayúsculo en algunos cantones del área metropolitana. Es decir, tenemos, sobre todo en el caso de acueductos y alcantarillados, zonas donde hay racionamiento importante del recurso. Y aquí operan dos cosas interesantes que hay que resolver cuanto antes. Una es el tema de que en particular en el ámbito de acueductos y alcantarillados tenemos un problema de que hay un 50% de desperdicio del agua porque no es contabilizada, es decir, se extrae, se procesa y solo el 50% del agua que se extrae, que se procesa, se registra contablemente en un medidor del agua. Quiere decir que tenemos agua no contabilizada o desperdicios, fugas, sistemas de, ¿verdad? De la mitad del agua que producimos. Un buen indicador a nivel internacional diría que no más del 20% del agua que se extrae del suelo o que se captura en un sistema debería, por filtración o por distintos temas de carácter económico, no ser contabilizada. Ahí tenemos un problema serio en la gestión de la empresa, pero también tenemos que la tubería, lo que se cuenta del agua, tenemos condiciones de desperdicio en muchos hogares que hacen que durante el verano y ahora ya un poquito más allá tengamos que racionar el agua. Aquí el debate es más infraestructura o más ahorro. Y lo que el proyecto de alguna manera está planteando es que los costarricenses probablemente tengamos que hacer primero la función de ahorro antes de pedirle a las instituciones que nos creen más agua o que nos den más disponibilidad del agua, porque sale más caro invertir en nueva infraestructura y sale muchísimo más barato ahorrar el agua. A nivel de calidad de agua también hay quejas de parte del usuario. Okay. El otro tema de mayor relevancia es la calidad del servicio, y aquí hay quejas en este sentido. Hay quejas sobre que el agua sale muy turbia, que el agua sale de un color distinto al color natural del agua, y hay también de alguna manera quejas de contaminación de los acueductos.
en este ámbito se comparten las responsabilidades de rectoría. Acuérdense que la rectoría sobre el tema de salud está más en el Ministerio de Salud, ¿verdad? La atención de situaciones de contaminación ya pasa, digamos, a otro nivel, y obviamente el abordaje es mucho más, digamos, de todo el complejo institucional. Pero no se vale decir que cuando falta el agua le mando un tanque de agua, ¿verdad? Un cisterna, y el agua está ahí a 100 metros de su casa, porque no vamos a salir a bañarnos a 100 metros de la casa, porque un niño que necesita tomar agua, pues no debería tener una olla de agua que está todo el día ahí, que se puede contaminar para lavarse los dientes. O sea, el agua es tan importante como recurso que deberíamos procurar que solo en verdaderas condiciones de emergencia tengamos estos problemas. Y la mayor cantidad de quejas es que se está pagando el servicio. En algunos otros servicios, cuando usted no los recibe, no los paga. En este servicio en particular, lamentablemente el usuario también carece de una conducta de decir, bueno, si a mí no me llegó el agua 15 días en el mes, yo no voy a pagar el recibo del agua. Más bien debería de cobrarle a la empresa por todos los problemas que significa tener este faltante de agua. Tenemos la cultura muy laxa en ahorro, pero también tenemos una cultura muy laxa en el reclamo a las empresas por un servicio de calidad. Hablando de los administradores, hay ya empresas de servicios públicos de Heredia, municipalidades, asadas. ¿Cómo califica el usuario a estas administradores? Sí, en realidad aquí tenemos un ranking que va en negativo para las municipalidades. Hay que acordarse que son distintas formas de gobernanza. Las municipalidades, por ejemplo, no tienen sistemas tarifarios asociados con ARECEP, sino que son independientes en este sentido, y han generado una racionalidad histórica de pago muy parcial por la inversión en agua. Entonces se han retrasado muchísimo en la inversión y eso genera mayores quejas hacia el sector municipal. Ahí tenemos más de 32 municipalidades todavía hoy gestionando agua para los costarricenses, y ahí el esfuerzo tiene que ser en mejorar la inversión y la calidad del servicio del agua, porque si van, digamos, en relación por ejemplo con la mejor empresa, que es la empresa de servicios públicos de Heredia, las quejas en la empresa de servicios públicos de Heredia son la mitad de las quejas en municipalidades. Es decir, estamos hablando de que cerca del 16% de las personas dicen que las municipalidades le dan mal servicio de agua, y apenas un 6% en el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia. En acueductos el 12%, y en asadas igual un 12% de las personas dicen estar recibiendo un mal servicio. Y cuando digo un mal servicio se debe a esos dos elementos, el tema de la calidad del servicio o el no recibir el servicio, que ya de por sí es el peor de los escenarios de calidad, ¿verdad? Acerca de las tarifas, Leiner, ¿qué opina el usuario? Las tarifas es un poquito al revés. Resulta que es en las municipalidades y en las asadas donde se dice tener el agua más barata. Mientras que en la empresa de servicios públicos de Heredia es la que la gente dice tiene el agua más cara, y seguido por el acueductos y alcantarillados. Aquí tenemos como una especie de relación al revés, y eso tiene que ver con el hecho de que las tarifas de agua en empresas de servicios públicos de Heredia y en acueductos han estado sometidas más a esta revisión de ARECEP, a este control, digamos, de los costos de inversión, y han de alguna manera subsidiado empresas que no solo se dedican al agua potable, sino que también se dedican al saneamiento del agua. Y si bien las contabilidades van por separado, ¿verdad?, hay una doble institucionalidad tanto en AIA como en la empresa de servicios públicos. Pareciera que el margen por subir el precio para mejorar la infraestructura es menor en estas, pero en el caso de las asadas y sobre todo en el caso de las municipalidades, pareciera que tenemos los costarricenses una decisión, digamos, importantísima que tomar. Y bueno, ahora que aprovecho que ya se ve en el horizonte la nueva situación municipal, deberían de proponerse medidas para resolver
cuanto antes la situación del agua en algunas municipalidades, porque es normal, ¿verdad?, que la gente no quiera que el precio del agua sea muy alto, pero si no hay una buena inversión en infraestructura, si no hay una buena inversión en protección del agua, del recurso en la cuenca, y el problema se nos va a venir mucho mayor cuando las fuentes de agua se secan o cuando tenemos problemas de ciclo climático. Ustedes escuchan y ven a Leiner Vargas. Leiner es actualmente académico e investigador del Centro Internacional de Política Económica, CIMPE, Universidad Nacional. Y estamos casualmente desde su sede, esta que está acá atrás de nosotros, porque de aquí se originó recientemente una encuesta, una investigación sobre la gestión y el uso del agua potable en hogares costarricenses. Hoy estamos desmenuzando los detalles de un estudio, de una investigación que nos desnuda, que nos revela a otro costarricense también. Ya venimos con más después de la siguiente pausa sobre este interesante tema. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Seguimos acá desde la sede del Centro Internacional de Política Económica, CIMPE, Universidad Nacional, porque desde acá se originó recientemente una investigación, una encuesta reveladora que nos desnuda a los costarricenses frente al recurso hídrico. Gestión y uso del agua potable en hogares costarricenses es el título de esta investigación, y me acompaña Leiner Vargas, quien es investigador académico del CIMPE, para ahondar, para adentrarnos en los detalles de esta importante encuesta que, entre otras cosas, explora en los hábitos del costarricense y también en cómo el usuario mira la administración que hacen municipalidades, asadas, empresas de servicios públicos de Heredia, AIA, sobre el recurso hídrico. Leiner, ¿cómo perciben los usuarios, cómo percibe el costarricense el fenómeno del Niño? Entiendo que en el caso de Limón hay una cuestión como muy particular, pero en general, ¿qué encontraron ustedes? Bueno, lo que encontramos es que hay una actitud, digamos, de conciencia ambiental, diría yo, y de conciencia de conocimiento sobre este tema. Cuando le preguntamos efectivamente si estaba consciente de que el cambio climático iba a afectar o está afectando el ciclo del agua, el costarricense, digamos, en un gran porcentaje, sobre todo en el Valle Central, conoce y dice saber y estar consciente de eso. En menor grado en las zonas laterales del país, en menor grado en las zonas rurales. Y eso tiene que ver con el nivel educativo. Estamos haciendo algunas pruebas de hipótesis para ver si correlacionamos nivel educativo con esta pregunta, y efectivamente hay una actitud de conocimiento del problema. El gran tema es que cuando le preguntamos al costarricense si hace algo al respecto, las respuestas no son tan claras, porque el costarricense reacciona de manera muy laxa, por ejemplo, ante los hábitos de ahorro. Hay conciencia de que si le preguntamos si una tarifa hídrica verde, por ejemplo, le serviría al país, hay un mensaje que es muy claro. Primero se dice que sí, pero después se dice pero, como en todos los costarricenses. Dicen, queremos una tarifa hídrica, pero que efectivamente se gaste en protección ambiental, que no se gaste en burocracia, que no se gaste en discursos, que se gaste en hechos. Y aquí hay como un doble papel. Uno es, tenemos que hacer un esfuerzo las instituciones, porque de verdad no solo sea pagar un programa, digamos, de promoción o de publicidad, sino que efectivamente le llegue al costarricense las medidas para ahorrar el agua. Y es tan práctico como esto. Por ejemplo, en el inodoro, tenemos más de un 80% de los costarricenses que usa inodoros del siglo XX, que eran inodoros de 16 o 18 litros cada descarga completa. Mientras que un inodoro que ahorre agua, se ha demostrado que con 10 o hasta 11 litros es posible hacer lo que llamamos el 2,
en el inodoro. Por lo tanto, y cuando es el 1, eso se puede hacer con 3 o 4 litros. La diferencia de los inodoros que ahorran agua a los que no ahorran agua es el tamaño del tanque y el sistema. Bueno, eso es muy barato. Es tan barato como poner, en el caso del inodoro grande, una botella con arena dentro del inodoro y poder hacer que en lugar de lanzar, digamos, 16 litros, se lancen 13 o 14. Pero cuando cambiamos el inodoro, tenemos que ser conscientes de que comprar uno que tenga las dos posibilidades nos puede ahorrar una cantidad al año de agua impresionante. Y cuando estamos en verano, si eso lo hace la mayoría de la población, podemos tener un ahorro que nos permita evitar, por ejemplo, hacer este racionamiento. Pero eso tenemos que hacerlo ahora que tenemos agua, no cuando ya nos está faltando el agua. La decisión tiene que venir, por ejemplo, de las empresas que construyen viviendas para que efectivamente las soluciones que se dan a los habitantes, tanto a la gente que construye condominios de lujo como al que construye vivienda de interés social, que de una vez el sistema de ahorro del agua vaya inmerso en eso. Una solución para las personas, para las señoras que por ejemplo riegan el jardín, por favor compren una unidad de filtro de agua que les permite por ejemplo regar con un aspersor, y eso les ahorra hasta un 50% del agua en relación al uso de la manguera. ¿Cuántas veces lavamos el agua en la casa? Lavamos la ropa en la casa, hasta 5 veces a la semana. Llenamos el tanque de la lavadora sin conciencia de cuánta ropa ponemos en ella. Es decir, lavamos los platos y dejamos la llave abierta. El costarricense, a pesar de que decir que ambientalmente es consciente, no ha asociado el uso del agua como sí lo ha asociado el uso del plástico u otros temas de reciclaje, ¿verdad? Tenemos que entender que botar agua es igual que usar bolsas de plástico o que botar basura en la calle. Es decir, tenemos que compenetrarnos con el tema de que ahorrar agua es ahorrar en medio ambiente, y eso nos está faltando, Gerardo, y lo encontramos en la encuesta. Y bueno, obviamente esta encuesta ha sido distribuida ampliamente. Yo le iba a consultar, Elena, casualmente, para que la gente un poco conozca la misión también y ese enfoque de responsabilidad social que la universidad tiene, que el SIMPE tiene. Esta encuesta se realiza y ya está en manos, entiendo, de la prensa y de las instituciones rectoras en materia de agua, ¿es así? Sí, esta encuesta la develamos en el Día Mundial del Agua, y se la hemos entregado, por supuesto, a la prensa para que haga mayor conocimiento a la población, pero la hemos presentado a la entidad reguladora de los servicios públicos, que evalúa también a las empresas. Se la hemos entregado a la empresa de servicios públicos de Heredia, a la IA en la función de rectoría. Hemos tenido una conversación con ellos muy amplia sobre los resultados. El interés del SIMPE no es crear una polémica, sino al contrario, es favorecer que la política pública pueda adaptarse y la política regulatoria pueda adaptarse a las condiciones del recurso. Esto es fundamental de cara al cambio climático, de cara a los desafíos que como país estamos enfrentando en este ámbito. Y esta es la misión de la Universidad Nacional, es aportar con conocimiento, aportar con ideas, con elementos que permitan al resto de la sociedad tomar las medidas a tiempo. Y por eso insistimos, ahora que estamos teniendo lluvias y que por dicha ya los sistemas de agua se están recargando, nos toca hacer la tarea para no volver a padecer un verano seco como el que tuvimos el año pasado. Lenin, estamos ya llegando al final del programa, pero le agradecemos. Yo estoy seguro que este tipo de temas, y es la función también de la Oficina de Comunicación a través de sus distintos espacios, hacer conciencia, no solo de los resultados que ustedes obtuvieron, sino también hacia dónde tenemos que movernos como ciudadanía. De verdad le agradecemos que haya compartido con nosotros, y las puertas del programa están abiertas porque solo este estudio, como lo decíamos al inicio, da para varios programas, y sé que de parte del SIMPE vendrán otras iniciativas en esta dirección del agua o en otro rumbo que valdrán la pena compartir, Leiner.
Al contrario, nosotros somos los agradecidos por difundir adecuadamente los resultados de investigación y que efectivamente el costarricense sepa que en la universidad y particularmente dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y nosotros acá en el CIMPE, pues estamos haciendo estas cosas para apoyar el trabajo de las instituciones, el trabajo de las empresas y también para apoyarle a los consumidores, que espero que los actores sociales tomen nota y puedan empezar. Yo diría que con solo que hayamos convencido a un buen grupo de familias a que tomen nota del ahorro como una medida importante, podemos tener más recursos para otras cosas en la familia ahora que están escasos en el marco de la crisis y sobre todo poder hacer compatible la visión de sostenibilidad que este país proclama al mundo, pero que algunas veces a lo interno no pareciera ser tan elocuente. Muchísimas gracias a Gerardo, a ustedes y a la Oficina de Comunicación por la entrevista. A usted muy amable. Leiner Vargas es académico e investigador del Centro Internacional de Política Económica, CIMPE, Universidad Nacional, y ha compartido hoy con nosotros estos detalles y resultados reveladores de una reciente encuesta, gestión y uso del agua potable en hogares costarricenses, que creímos, y así es, valioso entregarles a ustedes, compartirlos y generar conciencia a quienes han escuchado y visto el programa de Una Voz. Nos vemos y nos escuchamos con más temas la próxima semana a través de las distintas plataformas, YouTube, Facebook y también las emisoras que transmiten Una Voz semana a semana. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.